sáquenla un poquito más de acá para que puedan verlo. Ya, continuando con los temas, hoy día vamos a hacer anestesia regional, raquídea. Es lo que ustedes más van a ver en el hospital, las epidurales, las raquídeas. Van a ver en menos casos, aunque un poquito más porque hacemos ecógrafo, los bloqueos del plexo braquial, los complicio, ¿no? Pero básicamente lo que ustedes van a ver en la rotación que vamos a tener, bueno, que estén conmigo en la renada, es regional, es raquídea y epidural. Entonces, nosotros básicamente nos vamos a centrar en el bloqueo nervioso central, ¿no? Es decir, el bloqueo espinal o raquídeo y el bloqueo epidural o peridural, que es lo mismo. Desde el punto de vista de seguridad, se considera que en una cesárea la anestesia más segura es la espinal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una técnica en la cual tanto el que hace el procedimiento como los que están acostados evidencian que hay una salida de líquido cefalorraquídeo y con eso confirman que está en el espacio raquídeo. Mientras que el epidural, que también se hace, básicamente depende del operador. Dice, yo ya siento que he llegado, pero el que está al costado no va a ponerse guantes para verificarlo. Entonces, la epidural también sirve, pero tiene ciertas indicaciones. Por ejemplo, la epidural la podemos utilizar en analgesia de parto. ¿Qué significa esto? Una paciente que está con cuadro de dilatación y no quiere sentir dolor, ¿no? Se le pone una epidural con un catéter y a través de eso se le va poniendo analgésico para que no sienta dolor durante el periodo de gestación. Al fondo me escuchan, pero vénganse más adelante, porque no me... Al fondo, no pueden ir más adelante. ¿Están en la clase ustedes? Sí, ustedes dos. Más adelante. Mejor les pongo ahí el café, el chocolate. ¿Ya? Pónganse más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día son bloqueos a nivel central de la columna, de la médula, la epidural y la raquídea. Hay otros bloqueos, ¿no? Hay otros bloqueos, por ejemplo, el nervio periférico, que son el nervio único y endovenoso, que no es el tema que ustedes tienen que ver ahora. Entonces, la clasificación es importante que ustedes la conozcan, porque les van a preguntar eso siempre. ¿Qué es anestesia local? No, muchas veces las personas, cuando vienen a hacer operaciones, dicen, póngame local, dicen, ¿no? Anestesia local. Voy a preguntar, ¿ah? No voy a poner de briefing si siguen así, ¿ah? Al final no voy a dar las preguntas, no va a haber problemas. Entonces estén atentos, pues. Ya, local. Entonces, básicamente es a nivel de terminaciones nerviosas. Es decir, yo quiero hacer una sutura, pongo local en la piel, en la epidermis o en la subdermis y empiezo a hacer la sutura. O sea, en esa anestesia local no requiere monitoreo, ¿no? El paciente está despierto, un poco un rinconcito y se hace el procedimiento. Radicular es básicamente cuando, por ejemplo, en la clásica, la anestesia a nivel de odontología. Ellos tienen unos cárpulis, que generalmente el cárpulis tiene adrenalina como vasoconstrictor. Entonces se le administra al pacientito y de esa manera ya no tienen molestias. Pero el problema es de que la mayor parte de los cárpulis tienen adrenalina. Muchas veces el paciente asocia la adrenalina con las palpitaciones que tiene con que ha tenido algún tipo de alergia con esa anestesia. Entonces tener cuidado con eso. ¿Ya? La trompular, ¿no? Por ejemplo, a nivel de bloqueo de plexos, el mismo motivo de la clase lo tienen que saber, los plexo braquial, plexo celíaco, es decir, son bloqueos a nivel de plexo ya que tienen que hacerse con intervencionismo, ¿no? O con ecografía. Tenemos que ver lo que estamos bloqueando. Y lo que vamos a hacer hoy día, que es la neuroaxial, ¿no? Que puede ser la raquídea y puede ser la epidural, que es lo que vamos a hacer hoy día. Esto lo hemos visto en la clase pasada de los ésteres y las amidas, ¿no? En el tiempo que se generaron, actualmente solamente manejamos amidas. La levobupi, la ropi, ¿no? Eutirocaína, la bupivacaína en el Perú, la levobupia en el Perú, ¿no? Y también tenemos la prilocaína y la lidocaína. Son las que usamos más en el Perú. Esas que están arriba prácticamente ya están en desuso, ¿no? El mecanismo de acción, básicamente, lo que hacen es se unen a los canales de sodio, impiden su apertura y de esta manera la transmisión del estímulo nervioso, el impulso no se genera, por lo cual no hay sensibilidad. ¿No? Características de las anestésicos locales, como una cosa rápida que hemos visto, es reversible. O sea, no es dable que le digan ustedes, doctor, me pusieron anestesia, pero sigo igual, van 12 horas y sigo que no pongo el brazo. Entonces, ahí estamos hablando de una lesión a nivel ya de nervio, básicamente. El anestésico de por sí solamente baña las terminaciones nerviosas y les produce el efecto de insensibilidad o de parálisis motora, pero es reversible. O
sea, no se queda permanentemente. Por eso si un paciente que está con anestesia raquídea o epidural, en promedio se queda en recuperación de 2 a 4 horas, no más, hasta que sienta que puede mover las piernas, que vuelve la sensibilidad, ¿no? Y ya no hay ese problema. Básicamente el mecanismo de acción es en los bloqueos de canales de sodio. Eso es lo que le van a preguntar a las anestesias locales, ¿no? Y de esta manera se evita la despolarización. Las amidas se degradan a nivel hepático y los ácidos tienen una degradación renal. Básicamente lo que tienen que realizar. En cuanto al mecanismo de acción del anestésico local en las fibras nerviosas, los tipos básicamente de fibras son variados, ¿no? Y esto tiene que ver con la cobertura de mielina que tengan o no. Más mielina, más rapidez. Menos mielina, más lento, ¿no? Entonces, el diámetro hace que el impulso nervioso también sea más rápido o más lento. Por ese motivo, miren la diferencia de velocidades. El que tiene mielina, son esas fibras, el diámetro es mayor, la velocidad es mayor, ¿no? Estas fibras tienen mielina, pero es un diámetro menor, menor velocidad. Y las que no tienen mielina, pues, una velocidad muy lenta, ¿no? Para que tengan conocimiento respecto a eso. Entonces, aquí tenemos de que las que tienen mayor velocidad tienen una función motora y propioceptiva, o sea, porque tienen ubicación, ¿no? Las que son menos veloces, dolor, tacto, temperatura, y estas que son aquí, que no tienen mielina, son más lentas, también evalúan dolor, tacto y temperatura. En cuanto a sensibilidad, ¿no? Las que son mielínicas y tienen mielina y son más rápidas, la sensibilidad es positiva, ¿no? Aumentando a medida de que tiene menos mielina, ¿no? Entonces las fibras básicamente te van a ubicar, te van a determinar dolor, temperatura, ¿no? Tacto, presión y función motora. Entonces aquí lo importante es determinar la cronología del bloqueo de un anestésico local, o sea, qué es lo que se va primero. Entonces, cuando hacemos un bloqueo ya sea fibular o ya sea raquídeo, va a haber una cronología. Entonces, aumenta la temperatura cutánea y hay vasodilatación, protección de la fibra B. Eso le va a preguntar, esto es importante, no sé, ¿no? Entonces, lo primero que va a haber es hacer una vasodilatación. O sea, poner las zonas que ustedes ubiquen o hagan el bloqueo, va a haber vasodilatación. Lo primero que te dice el paciente es que no siente la temperatura y el dolor. O sea, tú con una agujita después de ponerle fibra puedes hacerle como una pequeña prueba y ya no siente dolor. Eso no significa que está bien puesta la anestesia. Después, pérdida de tono muscular, después tacto y presión, y al final se va la función motora. O sea, en una anestesia fibular o raquídea, el paciente, cuando se la administramos, primero pierde sensibilidad y al final ya no puede mover el miembro inferior o el bloqueo del miembro superior. Entonces, con eso nos damos cuenta que está bien puesto, ¿no? Ya, es lo mismo, ¿no? Y aquí mencionar que hay factores que definitivamente van a influir en la función del anestésico local. De hecho, la dosis es una, es importante. Más dosis, mejor. Vasodilatores, como la adrenalina, si los administras, dura más tiempo el efecto del anestésico local. El lugar de inyección puede ser raquídeo epidural, ¿no? El pH anestésico local también es importante porque la canalización acelera el inicio, ¿no? Bicarbonato. Por ejemplo, claro, el bicarbonato se administraba con anestesia epidural con la lidocaína. Pero ¿qué pasa? De que con el tiempo nos dimos cuenta, después de más o menos 5, 6, 8 años, de que producías unas lesiones a nivel de la dura madre, una especie de una acetaldesiolisis, es decir, como una especie de sinequia se producía en ese espacio. ¿Y qué significaba esto? Que el paciente o la gestante básicamente llegaba después a una cesárea después de 4 años y cuando le ponías un epidural hacía anestesia en parche. Entonces no había una completa distribución del anestésico local, ¿no? ¿Por qué? Porque el bicarbonato producía ese efecto del espacio epidural, ¿no? Combinaciones anestésico-locales también alteran la actividad anestésico-local. Muchas veces nosotros combinamos bupivacaína con lidocaína. ¿Por qué? Pensando que la lidocaína, como tiene efecto más rápido, va a bloquear más rápido el dolor, pero la bupivacaína
le da el efecto de más tiempo. Y eso a veces no es así, ¿no? No pasa eso. Pero lo seguimos haciendo. El embarazo, sí. En el embarazo, tener mucho cuidado en la gestación porque al tener un útero grávido que comprime la columna, cuando tú pones anestesia local, se esparce más de lo que tú esperas. Entonces, a veces la paciente, tú le pones el epidural para la cesárea, epidural sobre todo, y la paciente dice, doctor, no siento las manos, no siento que respiro, pero está respirando bien. Entonces, hay un bloqueo sensitivo que ha subido, ¿no? La hipopotasemia y la hipercalemia hacen que el bloqueo también se altere, ¿no? Y la frecuencia de estimulación nerviosa es relativo. Gente o personas, por ejemplo, he tenido pacientes que se operan cada 2 días, a los cuales le ponen raquidia y el efecto se mantiene, ¿no? Algunos dicen que no, la antifilaxia, pero realmente se mantiene. El diámetro axónico que luego sacamos un momentito, y la mielina, que también tiene que ver con el efecto de la anestesia. Entonces, aquí este cuadro es importante porque a nivel del espacio epidural, ¿no? O a nivel de eje neuroaxial, hay diferentes fármacos que actúan. Ketamina, analgésicos opioides, miostigmina y analgésicos locales. Muchas veces mencionan que el espacio epidural es como un tacho de basura, porque le ponen de todo y todo pega y no hay problema. En cambio, el espacio raquídeo, no, ahí hay que ser muy selectivos, inclusive los fármacos que se utilizan para raquidia tiene que decir ahí para uso intratecal. No puedes usar, por ejemplo, lo mismo que para el epidural en la raquidia. ¿Por qué? Porque la raquidia está en el sistema nervioso, va al cerebro y meningitis y vienen todos los problemas que pueden aparecer, ¿no? Esto ya lo hemos visto en los discos locales, ¿no? Reacción corta, intermedia. Básicamente, el anestésico que nosotros utilizamos en epidural y en raquidia es la lidocaína. Para la epidural, la lidocaína isobárica. Para la raquidia, lidocaína hiperbárica. Pero esta lidocaína hiperbárica tiene que ser, ¿cómo se dice?, adaptada para el uso intratecal. No puedes tú usar una lidocaína para epidural en una raquidia. Pueden haber problemas. No los he visto, pero es mejor no averiguar. Te digo porque en otros hospitales antes ponían la lidocaína hiperbárica. Entonces cuando uno fue a rotar a otro país, a Colombia, y uno lo quiere, le dice, ¿tiene lidocaína hiperbárica? Eso ya no se hace hace 10 años, y se produce meningitis aséptica. Entonces son fármacos que hay que tener mucho cuidado. La duración lidocaína es intermedia, ¿no? La latencia es corta. Es decir, cuando hablamos de la latencia, significa de que el tiempo que hace su efecto. Tú pones lidocaína en el epidural y a los 2 minutos el paciente ya no tiene dolor. Tú pones bupivacaína en el epidural y a los 3 a 5 minutos, y eso recién, el paciente ya no tiene dolor. Entonces, la latencia es distinta. Pero la que dura más es la bupivacaína. Una vez que pega, dura 3-4 horas. La lido, una vez que pega, dura 1 hora y media, máximo 2 horas. Pero para eso hay alternativas. Entonces, si tú pones un epidural y quieres que dure, le pones un catéter epidural y vas poniéndole cada hora la dosis que tú quieres. Eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Para complementar la latencia. Estereotiamidas que lo hemos visto, eso sí lo van a tener. Tienen las clases ustedes, ¿no? Les preocupan. También, eso ya lo hemos mencionado. Ya, aquí la diferencia, quiero que lo observen acá, la lidocaína con epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, ¿no? La dosis puede ser mayor. ¿Por qué? Porque se asume que la lidocaína, al ser un vasoconstrictor, evita que ese fármaco salga del espacio epidural y vaya a vasos cercanos. Entonces, la epidural con lidocaína, con epinefrina o adrenalina, dura más tiempo y se puede poner más cantidad. ¿Ya? Con la bupivacaína sí lo jugamos, porque la bupivacaína es cardiotóxico. Si tú tienes, por ejemplo, en el hospital Menara, yo cuando era residente, eran full bupi, para lo que eran gestantes, 30 centímetros, 25 horas no. Ahora, si vas a usar una epidural con bupi, pones catéter, y la bupi la bajas a una concentración de 0.125, volúmenes pequeños, porque es cardiotóxico. ¿Ya? Lo más importante son bupivacaína y la lidocaína. Aquí con epinefrina, este es el volumen máximo que se puede poner, dosis techo, ¿no? Que va de 1 hora a 1 hora y media. Pero ¿cómo se complementa esto? Con un catéter epidural. De repente a la hora y media el paciente dice, doctor, siento que me está molestando ya de la cirugía, y le pongo un bolo de bupivacaína 0.125 y con eso ya mejora el igual. Los demás fármacos
La pilocaína lo utilizamos en el EMLA, que creo que les mencioné, que es un fármaco, una crema que se pone en la piel para que los niños cuando les pongan la vía no sientan nada y puedan ser manejados tranquilamente. Lo demás no llega al Perú. No lo tenemos. Tampoco lo necesitamos porque esto es suficiente. ¿Ya? Eso yo lo puse, creo que yo lo he mencionado, lo tienen ustedes también, ¿no? Sí. Amidas, todo lo que es la lidocaína, puricaína sobre todo, aminoésteres, ¿no? Cocaína, betacaína, esos son los más usados. Entonces, vayamos a lo que es la clase en sí. Cuando hablamos de una anestesia espinal o raquídea, hablamos de poner un anestésico en el espacio intrarraquídeo o también denominado intratecal o subaracnoideo, ¿no? Entonces, básicamente bloquea terminaciones nerviosas de una manera rápida, efectiva, ¿no? El problema es que por lo menos en el Perú no hay catéteres para hacer una anestesia raquídea continua como si hay para epidurales. Entonces, lo que hacemos es una combinada. Agarramos, ponemos un epidural con catéter en un espacio L3, L4 y el LO, L3 ponemos la raquídea. Entonces, la raquídea actúa inmediatamente, hacemos la cesárea y si llega histerectomía y va a durar un par de horas más, por el catéter suplementamos con bupivacaína 0.55 o lidocaína al 1%. Y con eso solucionamos el problema. Esa es la raquídea. La epidural, ¿no? Básicamente es inyección de anestésico local, bupio o lidocaína, que va a bañar todas las terminaciones en el espacio epidural. Aquí no vamos a ver el epidural salida de líquido, no, solamente sensación de una pérdida de resistencia o una gota pendiente que se absorbe. En la raquídea, que es la de arriba, sí tienen que evidenciar que sale líquido cefalorraquídeo. Sale, dependiendo del grosor de la aguja, si es una 25 o 26 sale ligero, pero si es una 22 sale a chorro. ¿Qué pasa con la raquídea? Que se considera que en algunas personas susceptibles puede producir cefalea post-punción dural. Es un porcentaje bajo, porque actualmente contamos con agujas muy delgaditas, casi el grosor de un pelito, y con eso se puede trabajar bien. La anatomía de la médula, aquí tenemos que tener cuidado con esta parte, donde termina la médula. Nosotros tenemos que empezar a trabajar de acá, ¿no? Se supone que hasta L1 en adultos y L3 en niños, ¿no? Trabajamos en esta zona, la zona lumbar sobre todo en anestesia epidural para cesáreas y en la torácica para lo que es el bloqueo epidural torácico para toracotomías en cirugía de tórax, ¿no? Puntos importantes que tienes que ver: C7 es la parte que sobresale de la nuca, D3 hacen que mueva el paciente los brazos y ven el fin del omóplato, ¿no? D7 es la punta del omóplato, la punta más baja. L4, las espinas ilíacas anterior-superiores, ¿no? Y básicamente es la línea de Tuffier, se le denomina. L4, la cruz es la línea de Tuffier. Y L5 es la fosita lumbar. ¿Ya? Después tenemos la dura madre, ¿no? Las partes que pone la médula, dura madre, y una capa perióstica y una capa envolvente. ¿Ya? Aracnoides es lo que pasa a la aguja para el espacio raquídeo, y la pía madre, eso no llegamos, está pegada a la ¿no? Entonces, dos partes importantes. Dura madre es la agujita, cuando pasa la aguja de la dura madre, con el epidural, es la anestesia epidural. Cuando pasa la aracnoides, es la subaracnoidea o intratecal. ¿Ya? Anestesia espinal, tenemos antecedentes. Entonces en esta espinal hay más historia que en el epidural, ¿no? Aquí Valsalva, en estas fechas, por anatomía, presentó salida de líquido claro al secar la columna, es decir, los cefalorraquídeos, ¿no? Dominico Cotugno y Francois Magendi, ¿no? Presentaron la anatomía de esta parte del cuerpo y completaron el estudio de líquidos cefalorraquídeos. Después, en el 91, Quinque realizó las primeras funciones lumbares para ver pacientes que tenían hidrocefalia, ¿no? Después, en el 85, Corny inyecta cocaína, ¿no? A nivel de un perrito experimental y luego un paciente. Entonces, Bier fue el que en el año 98
generó la primera anestesia espinal clasificada. Un poquito avesado, ¿no? Porque en ese tiempo pues, el conocimiento de la anatomía era bien limitado, ¿no? Pero bueno, hablemos primero de anestesia espinal. Creo que las dos son importantes, pero las que ustedes más van a ver la va a ser la espinal, porque después de la pandemia del COVID, pasó una cosa bien rara. Antes de la pandemia del COVID, todas las cirugías, o la mayor parte de cirugía regional, como anestesia regional, eran con epidural. Y sobre todo las cesáreas y las analgesias de parto se ponían epidural y se dejaba catéter para manejo de dolor postoperatorio. Pero se vino el COVID y habían gestantes que tenían COVID. Entonces tú dejabas el catéter y tú decías, yo lo he puesto, pero al día siguiente venía el colega y decía, pero yo no lo he puesto, está con COVID, yo no quiero sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se cambió la rutina de epidural por raquidia. Ponías tu raquidia con morfina intratecal y te duraba igual un catéter, 24 horas. Entonces ponían raquidia y ahora en todos lados hay raquidia. Solamente ponemos epidurales con catéter, que sí se pone en pacientes que tú requieres dejarle un catéter para analgesia post cirugía para manejo del dolor. O en pacientes que tú consideras que tienen un problema de vía aérea y que no quieres intubarlo y que tienes que ponerle regional para poderlo manejar y ahí le pones un catéter para que la cirugía se prolongue. Entonces, en desuso prácticamente no, simplemente son opciones, pero si voy a preferir una raquidia con un epidural, prefiero una raquidia. Y si quiero pues, manejar el dolor postoperatorio, le pongo un epidural con catéter, básicamente. Entonces, hay factores que bloquean, que alteran pues, el bloqueo anestesiado espinal, ¿no? La distribución del líquido separaquídeo, la absorción y la eliminación, ¿no? Básicamente, la distribución depende, pues, el volumen que administras, la varicidad del anestésico, no es lo mismo isobárico, hiperbárico, ¿no? Y la absorción tiene que ver con el contenido lipídico de la zona o la irrigación de la zona donde has administrado tu anestésico local por anestesia espinal, ¿no? Y la eliminación depende también de la irrigación del lugar donde ponen la anestesia raquídea. Creo que lo importante viene ahorita, eso ya lo vamos a conversar. Entonces, lo que ustedes van a atravesar, ¿no? Es primero el ligamento supraespinoso. Piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso. Después tienes el interespinoso que está acá. Y el amarillo, el ligamento amarillo, que es básicamente la previa a lo que es el espacio epidural. Tú pasas el ligamento amarillo y hay una resistencia en el espacio, la anestesia epidural, y estás en el espacio epidural. Sigues atravesando, ¿no? Atraviesas la dura madre y ya estás en el espacio subaracnoideo raquídeo. O sea, acuérdense de esto, la epidural es antes que la raquídea. Tú pones epidural, pasas antes de la dura madre, pasas el ligamento amarillo y vas a sentir o resistencia a una pérdida o absorción de la gota pendiente y vas a llegar al espacio epidural. Sigues avanzando y ya atraviesas la dura madre y ves ya líquido cefalorraquídeo. Por eso es que para una epidural es un tipo de aguja y para una raquídea es otro tipo de aguja, pero vamos a hacer otro. ¿Ya? Y esto sí les voy a preguntar a punto. ¿Ya? Esto tienen que hacer el esquema: piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo, pasaste el amarillo, espacio epidural. Pasa la dura madre, el espacio subdural, ¿no? Pasa la aracnoides, espacio aracnoideo. A los residentes de anestesiología, si quieren tener sus raquídeas epidurales, se les hace recitar esto. Sí, no, para que cómo van a hacerlo sin saber lo que hacen, ¿no? Entonces, el espacio subdural es un espacio virtual, ¿no? Que está debajo de la madre. Pero cuando tú pasas la aracnoides, ya estás en el suelo aracnoideo. La pía madre no, porque está pegada a la médula, estaría accionando médula. Y esta es la médula espinal. Esta es la raquídea. Aquí sale el líquido separaquídeo. Aquí no. Las dos son distintas, miren la diferencia, ¿no? Es lo mismo. ¿Dónde sale la diferencia? ¿Suena una idea? Sí. Este es portugués, creo. Sí, ¿no? Este es portugués. Ya te enseño. Lo mismo, para que tengan el esquema, pero lo que es importante para que ustedes vean, esto es importante. Estos son esquemas de lo mismo, para que vean que el espacio subaracnoideo tiene vasos, tiene venas, ¿no? Y eso ya lo hemos comentado hace un momento, factores que determinan la zona anestesia. Se lo dejo para que lo revisen. Ahí está. Estos son los ojos espinales. ¿Ya? Y esto es básicamente los que tenemos en sala. Todos los tenemos. Todos. La 25
y la 27. ¿Por qué las menciono? Porque la 27 es la más delgada que hay. Generalmente lo usamos en cesáreas. ¿Por qué? Porque siempre se considera que la anestesia raquídea está asociada a una cefalea postconceptual. No es que atraviesa la aracnoides, ¿no? Entonces hay una pérdida, una fuga del tejido cefalorraquídeo que se mantiene en el tiempo y el paciente tiene dolor, le duele la cabeza, siento rigidez de cuello. Pero con estas agujas ya no pasa eso, la 27 y la 25, ¿no? Y tienen una punta que no es cortante, busca divulsionar las fibras de la aracnoides para no generar un corte, sino una divulsión. Entonces al entrar la aguja divulsiona y cuando sale se cierra. Pero han hecho estudios en resonancia, en tomografía sobre todo, donde se hace un flapping, cuando se corta es un flapping. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos una cefalea postpunción dural, lo que hacemos es hacerle un parche hemático. Entonces llegamos a la dura madre, ponemos un catéter y ponemos sangre que sacamos del paciente para que tape esa zona. ¿Hasta cuánto de volumen? Generalmente se dice que son 10 mililitros o que el paciente diga, doctor, siento presión en la espalda o en la cabeza. ¿Y no se podría coagular, doctor? ¿Cómo? ¿No se podría coagular la sangre que nosotros ponemos? Por eso, el hecho que se coagule es con un tapón, es la sangre autóloga del paciente. Entonces con eso... Con ese fin se pone. Con el fin de que se coagule se pone la sangre. ¿Aló? ¿Mejor? Sí. Sí, pítame bien la bajera. Ya, entonces, aquí lo importante son los modelos de las agujas que hay en el mercado. Tenemos 27, 26 y 25. 24 no usamos porque es muy gruesa, ¿no? Y hay 22 que se usan para punción lumbar. Son unas negritas. Esas sí son bien gruesas. Esta es la posición, ¿no? Si vamos a hablar de una anestesia, la anestesia raquídea puede ser a cualquier nivel, ¿eh? En Brasil, por ejemplo, hacen bloqueos raquídeos en esta zona, altos, ¿no? Altos, sobre todo para cirugía de tórax. Pero si hablamos de anestesia lumbar, generalmente es de la línea Tufier, es a nivel de L4, ¿ya? Cresta ilíaca anterosuperior, una línea que corre, y ahí ponemos nuestra anestesia, ya sea epidural o raquídea. ¿Por qué en esa zona? Porque en esa zona ya no tenemos médula. Ya se supone que la cola de cabello termina más arriba, ¿no? Pero hay variaciones anatómicas. A veces tú pones una anestesia raquídea epidural y el paciente dice, me está doliendo, siente que la pierna le salta. Tener cuidado con eso. El espacio, ¿no? Al paciente se le puede poner la raquídea epidural tanto sentado como en decúbito lateral. Como ustedes ven ahí. Sentado, ¿no? L4. En esta zona se puede poner epidural la raquídea y decúbito lateral. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? En una gestante va a tolerar mejor la posición de decúbito lateral y va a ser más fisiológica para el bebé porque va a estar lateralizado y va a haber mejor tolerancia para el procedimiento. Eso es dependiendo del paciente y también dependiendo de la experiencia del anestesiólogo. Si el anestesiólogo domina la posición sentada, que lo haga en posición sentada. A veces el paciente, por ejemplo en la clínica, el paciente te pide que lo hagan sentado. Tienes que dominar la sentada. O te pide de cúbito, tienes que hacerlo de cúbito. Entonces, tener cuidado con eso. Ya, lo mismo. En la espinal, igual, ¿no? Las posiciones para espinal o raquídea o epidural son iguales. O sea, pero el procedimiento es distinto en cuanto a la profundidad de poner la aguja, ¿no? Se pone al paciente sentado, siempre alguien tiene que apoyarte porque me ha pasado de una paciente, creo que corría tabla. Generalmente los pacientes con que hacen deporte tienden a tener la bradicardia, ¿no? Y estaba que le ponían la raquídea porque tenía una fractura de tobillo y de pronto pues sentía que se venía. Y como la vi joven, dije, me va a colaborar, no estaba nadie que la agarraba, se había desmayado. Porque se asustó, hizo un show vagal, tuve que sacar mi aguja rápido, echarla, subir las piernas, ponerle fortil y con eso se recuperó. Obviamente suspendió la cirugía, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que te ayude, o sea, tengan cuidado con eso, ¿no? Palpar. Con uno palpa las apófisis espinosas y determina con la uña en un espacio entre la apófisis y a través de ese espacio hay que poner la aguja. Ahí inicialmente se palpa el espacio y se administra anestésico local.
para que no le duela, ¿no? Generalmente la raquidia no duele porque es delgadita, pero el epidural sí, porque es más gruesa. Y es el ingreso de la aguja, ¿no? Ese según epidural, ¿no? Ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y ahí estamos en el espacio epidural. Si pasa esto, que es la dura madre, ya llegamos al espacio raquídeo suramideo. En el cese espinal, la aguja, como ustedes ven, es muy delgadita, miren. Esta es la guía, y la aguja es un poquito más gruesa nomás. Entonces, uno en la raquidia ingresa con la aguja y siente que ha llegado porque como que pierde fuerza y se va de frente. Entonces uno ya lo deja ahí. Sacas la aguja, la guía, y empieza a salir líquido cefalorraquídeo, como ven ahí, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se van a dar cuenta, la anestesia espinal es objetiva. Ustedes se han dado cuenta que estamos llegando al espacio raquídeo, perdón. Pero en cambio en el epidural no, que lo voy a hacer después. Es operador dependiente. O sea, lo que el anestesiólogo dice, ya llegué. Pero yo digo, está muy afuera, no, pero yo ya llegué. Entonces hay una cierta discusión. En cambio acá no, todos de acuerdo que llegamos, ¿no? Estamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahí después? Se administra el anestésico local, Lido o Bupi, pero que sea intratecal, y es una cantidad muy pequeña, 2 centímetros, 3 centímetros, y siempre ustedes tienen que aspirar para ver la diferencia de densidades. Se ve una diferencia de densidad entre el líquido cefalorraquídeo y el anestésico local. Entonces, esta es la espinal. Cuando ustedes vayan a un hospital, se dan cuenta que es una aguja delgadita, que entra y que sale un líquido cefalorraquídeo, aspira y le pone todo el volumen que es, en promedio, 3 centímetros, 4 centímetros, no más de 5. Esa es la gran diferencia con la epidural que hace volúmenes de 20 a 30 centímetros. Entonces, nunca una espinal va a ser con un volumen de 20 o 30 o de 15, nunca. Es una gran diferencia, que puede ser pregunta de examen. ¿No? Es el resumen de lo mismo, ¿no? Miren, aquí está, es lo típico, la gota que atraviesa la dura madre. Eso se lo dejo para que vean dosis, duración, ¿no? Pero esto es lo más importante de este cuadro. Contraindicaciones absolutas, es decir, cuando es absoluto significa de que sí o sí no se va a hacer con ese paciente ese procedimiento. Que el paciente te diga, que diga el paciente, por ejemplo, no doctor, y me ha pasado, mi espalda no la toca a nadie. Lo intubo. Perdió. Claro, ¿por qué? Porque si yo me opero de una fractura de tobillo, una prótesis de rodilla o de cadera, yo voy a pedir regional. Porque primero me controla mejor el dolor y le pido que me pongan catéter, ¿no? Y buscan asesor de confianza. Y segundo, como hay una vasoconstricción en esa zona, hay menor sangrado. En cambio, con una general, toco vía aérea, lo intubo, tengo que poner endovenoso, le va a doler. Y yo le digo, no señora, le va a doler más si no le pongo en la regional. Y acepta, a veces no quiere. Ya, problema de ella, por medio de su decisión. Por eso es que hablamos del consentimiento informado. El consentimiento informado sirve para eso. Dice, no quiero regional. Perfecto, ahí está. La señora no quiere regional. Poco más le puedo decir que se friegue, pero no le pongo. Entonces, trastorno de la coagulación. INR más de 1.5 no le pongo regional, ni epidural ni raquídeo. Plaquetas menos de 100.000 no le pongo epidural o raquídeo. ¿No? Puede hacer hematoma y me complico yo, general, ¿no? El cirujano me dice, está bien con la coagulación. Está con INR 1.5, están con plaquetas 50.000. Vas a entrar y le digo yo, porque yo le voy a poner general, yo no tengo problema. Tú ya lo piensas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser sangrado posterior, ¿no? Otra cosa, pacientes con problemas a nivel del sitio de punción, psoriasis, dermatitis, infecciones, abscesos, no se ponen ni epidural ni raquídeo. Paciente con sepsis, ni loco le voy a poner pues una epidural o raquídeo, es general. Porque tengo que ponerle de repente noradrenalina o butamina, y con una raquidia que me baja la presión más todavía, o una epidural, complico todo. Y presión endocraniana, sale petróleo, o sea, sale el sale volando. Entonces, son cositas que aparentemente están claras en los libros, pero muchas veces he visto colegas que lo han hecho igual. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no?
Ya eso creo que es varicidad. En cuanto a varicidad, en el Perú básicamente tenemos solamente la bupivacaína hiperbárica. Son ampollitas de 4 centímetros al 0,5%, pero están modificadas por dextrosa que las hacen más pesadas que el líquido cefadorraquídeo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú, sí, varicidad, hiperbáricas, tú aspiras, tú pones tu heces espinal o raquidia, pones tu agujita, jalas con la jeringa de 3 o de 5 y va a ser una diferencia de densidades, como algo oleoso que entra. Entonces estás seguro de que estás en el espacio raquídeo, ¿no? Las demás solamente se usan en el Perú, bupivacaína hiperbárica para raquidia, nada más. Las demás pueden ser utilizadas en la epidural, por eso es que consideran muchas veces que es el depósito, el desecho en la epidural, porque aguanta todo. No es que está por fuera de la médula, aguanta todo, hasta ketamina, ponen todo de metomidina, ¿no? Algunos han puesto hasta relajantes musculares, pero generalmente se usan con anestésicos locales. Coadyuvantes. Coadyuvantes son fármacos que se dan además de la lidocaína o la bupivacaína, ¿no? Pero obviamente estos coadyuvantes deben estar diseñados para ser, si vas a usar un espinal, para uso intratecal, si no, no los uses. Pero sí pueden ser usados para anestesia epidural. Morfina, fentanil, clonidina, Precedex, metomidina, ketamina y midazolam. ¿Qué he usado yo? Yo uso morfina y uso fentanil. Como en el Perú no tenemos morfina para uso intratecal, sí hay ahora, lo pongo en la ficha. Pero si es fentanilo, y hay que ponerle porque el paciente pues, lo veo muy, muy quejumbroso, obviamente pongo solamente que uso bupivacaína. No hay problema. Así nos ven los pacientes a nosotros, mira. ¿No? Que va a salir por el ombligo. No es así, pues. O sea, no es así, hay que explicarle bien, ¿no? Había un colega que era que no le gustaba ponerle epidurales, ¿no? Es un problema muy bueno, ¿no? Hacía trasplante hepático, no le gustaba epidurales por nada. Entonces le decía a la gente, señora, yo le voy a poner una aguja así, le dice. O la puedo intubar, que no se acuerda de nada, doctor, intuba también. Entonces, pero no, o sea, en realidad, para lo que es traumatología, lo mejor es la regional, el bloqueo. Porque el dolor, por ejemplo, yo me operaron a mí una vez de fractura de escafoides, que es una cirugía cruenta, de 4 horas, me pusieron un tornillo de titanio, todo. Me hicieron un bloqueo de peso braquial. Nunca me dolió la cirugía, nunca. Pero si hubieran intubado, hubiera estado con los pacientes que salieron conmigo ese día, estaban llorando. 3 con escafoides que estaban con general, que no les hicieron bloqueo porque no quisieron, estaban llorando de dolor porque duele esta zona, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan que operarse, pidan regional. Esta es una epidural. Esta es una epidural. Miren, la aguja es diferente, ¿no? Es más gruesa. L3, L4. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Llega, es el espinoso, y llega hasta antes de la dura madre. Mire, y baña toda la columna. O sea, es por absorción, etcétera, ¿no? Entonces, aquí menciona, pues, de que cómo se debe evidenciar este espacio. Generalmente tenemos usamos la pérdida de resistencia, que es con aire en la jeringa hasta que lo gane, se meta el émbolo, o la gota pendiente, que es la que uso yo en tórax para bloqueos epidurales en anestesia de tórax. ¿Qué hago yo? Ahorita lo vamos a ver, ya lo tengo por ahí grabadito. Lo hemos visto, ¿no? Y están todos movidos, están todos ahí. Esto es importante, distancia de la piel al espacio epidural. Esto es importante porque generalmente a nivel cervical es 4 centímetros de la piel, o sea, que no debe pasar porque puede llegar a pasarlo y perforar, ¿no? Y acá, de un centímetro a nivel lumbar a 2 centímetros. Eso es relativo. Eso es lo que ponen en los libros, pero no es lo de un paciente de 60 kilos, flaquito, que hace ejercicios, a uno de 120, 200, ¿no? Que toda la parte es grasa, entonces, y en gestantes, o sea, ¿por qué les hablo acá rato de gestantes? Porque es donde yo más hago epidurales y raquídeas. Y cuando voy a traumatología a hacer caderas, prótesis de rodillas, de caderas o fracturas, también. Las demás cirugías no lo utilizamos, ¿no? Entonces es importante el espacio, pero depende de cada paciente. Miren, ¿no? Entonces, aquí es para mencionar las 2 técnicas de punción. Pérdida de resistencia, ¿no?
o gota pendiente de Gutiérrez. Resistencia es Dogliotti. Dogliotti creó esta técnica en la cual tú aguardas una agujita, ya sea con aire o ya sea con líquido y una gotita, y vas entrando hasta que se va el émbolo, llegaste. No avances más. Y ahí administras, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿te pareció? Y la gota pendiente, que se usa básicamente a nivel torácico. Ya yo la uso en tórax, va muy bien, ¿no? Aunque también puede ser la resistencia. O sea, dos técnicas. Yo puedo contar técnica de punción periepidural, esas dos. Otra respuesta no hay, ¿no? ¿Cómo corroboramos que estamos en el espacio epidural? Dosis de prueba. ¿Qué es la dosis de prueba? Es administrar 3 centímetros de lidocaína con epinefrina. ¿Buscando qué? Como el espacio epidural tiene vasos, buscando que no haya absorción a nivel vascular, es decir, no haya taquicardia, no hay hipertensión. Si tú pones tu lidocaína con epinefrina 3 centímetros como dosis de prueba antes de poner la dosis total y ves que no pasa nada, continúa. A veces pasa de que, con los R1 sobre todo, le pones, ya está doctor, pone dosis de prueba, no, pero está bien, pone dosis de prueba. Le pone y taquicardia, estás en otro lado. Tengo que tener cuidado, ¿no? Otra manera de verificarlo es el epidurograma. Eso lo hacen en dolor. O sea, llegas al espacio y le ponen contraste. Y lo ven en la rayos X. Ah, sí estoy. Eso hacen para dolor. Y eso lo he visto. Igual, epidurales en L3, L4 o L4, L5. ¿No? La línea de Tuffier es la línea que está entre L4 y L5. 2 espinas ilíacas antero superior. La línea que las conecta. Y esto es para que ustedes, esto es el líquido cefalorraquídeo. Entonces la resistencia es básicamente esto, ¿no? Vas entrando y cuando el émbolo ya pierde resistencia, o sea, se mete, estás. No avances más y ya le pones anestesio colocar previo la prueba, ¿no? Y la gota pendiente es justamente la gota pendiente de Gutiérrez. Pones una gota en el espacio y vas entrando hasta que la gota se entre, ingrese. Y eso sí lo ven todos, ¿ah? Por eso yo utilizo eso en tórax. A ver, vamos a ver acá cómo es la situación. Esa es la gota pendiente. Vean la gota, va avanzando y se mete. ¿Dónde? Eso sí lo vieron. No. Ya lo ven de nuevo. Miren la gota que está afuera. Y se mete. Esa es la gota pendiente de Gutiérrez. Entonces tú ya estás ahí, no avances más, ¿no? Es una aguja epidural, es más gruesa, ¿no? Y generalmente a través pones un catéter. Ese es el catéter epidural. Ponemos el catéter, ¿no? ¿Qué presión negativa? Ahí está poniendo más para que vean cómo late. Se mete, está latiendo. Se supone que estás en el espacio, late. Para que vean, eso es docencia, básicamente, ¿no? Porque yo la pongo y ya de frente le pongo su catéter, no se me quita. Le chocó. Está latiendo, ¿no? Y pones el catéter. Como les mencioné, el catéter epidural para este tipo de anestesia hace de que se pueda prolongar más el efecto. Es decir, pongo mi catéter y si ya el paciente empieza a olerle a las 2 horas, por el mismo catéter pongo más dosis. Cada hora, cada 1 hora y media, ¿no? Sí. En la gota pendiente, buena pregunta. Lo que uso es la lidocaína. Si yo pongo mi aguja, entro 3 centímetros, siento que se ancla la aguja en el espacio epidural, en la columna, y le pongo una gotita de anestésicos local. Y yo tengo que estar concentrado en la gota, porque es rapidísimo. Entro y cuando entra la aguja, la gota, ahí queda. Ya pruebo, bueno, dosis de prueba, y si está bien todo, pongo el catéter. Y si no tengo catéter, pongo el volumen que tengo que ponerle, ¿no? Esto es en cuanto a la técnica de pérdida de resistencia. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es de que cuando uno administra por espacio epidural líquido es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen con aire, ¿no? Y no es lo más adecuado porque puedes producir neumoencéfalo. Si tú pones más de 5 centímetros por espacio epidural o 10, puedes producir neumoencéfalo iatrogénico. Entonces yo prefiero hacerlo con líquido. ¿Con qué? Con suero fisiológico
o con el mismo anestésico local, con el supremo. Entonces ya tengo ese problema del neumoencéfalo, ¿no? Estas son las agujas de epidural que hay en el mercado, ¿no? Tenemos todas, Oji, Winke, Whitaker, pero todas tienen la punta que también divulsiona, Sprote. Entonces son agujas que están diseñadas especialmente para ese tipo de cirugía, de ese tipo de procedimientos. Oji, miren. Todas son con el bisel a la mitad, ¿no? Esta es ecogénica, tiene esas espículas ecogénicas, pero todas cumplen su función. Son diferentes a las espinales. Estas son delgaditas y divulsionan nada más. Estas no, estas buscan entrar hasta cierto punto y tienen que ser más gruesas porque muchas veces le ponemos catéter. Esta es la mesa que utilizamos generalmente para una epidural, ¿no? O una raquidia. Puedes tú combinar, aquí tenemos pues la aguja para probar, tienes acá el espacio de la aguja epidural, tienes aquí el catéter y aquí tienes un filtro. Siempre todo catéter epidural que ustedes pongan tiene que ir con filtro para que no haya problemas de infecciones, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente lo ponemos de esta posición para epidural, igual que para raquidia, o de esta posición. Siempre localizar el nivel de punción, limpiar adecuadamente con clorhexidina, con alcohol yodado. Generalmente nosotros usamos 3 gasas con alcohol yodado, limpiamos bien la zona, toda esa zona, y a veces ponemos campos o no, lo que se necesite, ¿no? Para que vean la diferencia de volúmenes, mientras que la raquidia era 3 a 5, aquí podemos a veces 10 a 20. En las liposucciones, en las cirugías plásticas, ponen hasta 30 de volumen con un catéter epidural, porque buscan de que llegue bien alto y la paciente tenga menos dolor en el postoperatorio. Entonces la diferencia entre una epidural y una raquidia es el volumen. Epidural, más volumen, raquidia, menos volumen. Si yo a una raquidia me equivoco y le pongo un volumen amplio, puede hacer paro. Hace un bloqueo generalizado, intoxicación, intubación y termina en la UCI. Y eso ha pasado. Cuando tú pones una epidural y no has definido bien tu espacio y crees que estás y lo manejas con epidural y estás en una raquidia, el paciente te puede hacer hasta paro. Ya, entonces eso es cómo se introduce la aguja epidural y el volumen. Y miren el grosor de la aguja epidural, ¿no? Es mayor. Y el catéter, ¿no? El catéter es importante porque nos ayuda a mantener la anestesia más tiempo, pero también tener cuidado de que cuando pones el catéter lo pones muy profundo, sin calcular bien, puedes hacerse nudos dentro del espacio epidural y tienen que operarlo porque tienen que hacer una laminectomía para sacar el catéter epidural. Son casos raros. Aquí está el catéter. En el espacio epidural ingresa con aguja y ahí tiene que estar sin hacer nudos la cantidad determinada, ¿no? Ya está puesto el catéter. Miren, queda ahí. Se le pone un tegader y se le pone un espadadrapo para que lo tenga aquí. Y con eso el paciente ya se puede manejar su analgésica por una semana inclusive. Eso lo dejo para que regresen en la casa ahorita. Eso yo lo vimos en la clase pasada, ¿no? Toxicidad, ¿no? Y lo que más vamos a ver es, en el paciente inicialmente, para repasar un poco esto, cuando tú le pones anestésico local al paciente y llega al espacio, o sea, hace al espacio intravascular, lo primero que te va a decir es que tiene problemas de que siente que la lengua está con sabor a metal, siente de que ve diferente, o sea, ves como que no ve adecuadamente, ¿no? Después hay taquicardia, depresión miocárdica, shock o paro cardíaco. ¿Cuál es el antídoto? El intralipid. Ya, el intralipid, el problema es de que no hay en todos los sitios. Es decir, si vas a buscar intralipid, tienes que ir a la UCI. En la UCI utilizan para nutrición parenteral. Y con eso se maneja, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes de toxicidad? Asistolia, ¿no? Fibrilación ventricular o actividad sin pulso. Ya, esas son las diferencias que hay, ¿no? A nivel de lo que es intradural raquidia y el epidural. Entonces, aquí lo más saltante es la intensidad del bloqueo. En la raquidia,
se bloquea todo, o sea, es todo o nada. Tú pones al paciente tu raquidia bien puesta y al minuto el paciente ya no puede mover las piernas, ya no le duele nada y puede empezar a operar. Mientras que la epidural es menor, ¿no? Es variable y tienes que complementar a veces, entonces es un tema, ¿no? Cuando es una necesaria emergencia yo pongo raquidia. Epidural, si es una programada donde lo puedo sentar con tranquilidad y lo dejo que el residente lo haga, ¿no? En la raquidia no hay catéter, o sea, no puedes prolongar su duración. En la epidural sí. Complicaciones relativas, te diré, porque la raquidia intradural puede producir cefalea por punción dural, pero depende del grosor de la aguja. Con una hoja 27, que es muy delgadita, bien difícil. Y con la epidural, lo que sí he visto yo, más que punción hemática, es abscesos, ¿no? O sea, infección en la zona operatoria, en la zona del procedimiento. Las indicaciones de anestesia regional en general son diversas. En urología, sobre todo, para próstatas, en traumatología, para fracturas, en vascular, para lo que son varices, ¿no? Y si es un paciente que tiene problemas ventilatorios, prefiero poner una regional, ¿no? O hay pacientes que no quieren anestesia general también, ¿no? Tenemos contraindicaciones absolutas, las que ya las mencionamos, ¿no? Ya las hemos mencionado. Relativas, esto sí, por eso no lo hemos mencionado. Que tenga alergia al anestésico local, eso es relativo. ¿Por qué? Porque muchas veces no es realidad, en realidad una alergia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Traemos reacción. Le pongo a nivel subdérmico la anestesia que quiero ponerle y veo si hay algún tipo de hinchazón, etc., ¿no? La hipovolemia es relativa, ¿no? Es relativa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que entran para una fractura de cadera y entran con una hemoglobina normal y le pongo regional, pero en el intraoperatorio el cirujano hizo sangrar como 2 litros y está con anemia o hipovolémica, entonces es relativo, ¿no? Ya le puse la regional, tengo que manejarlo. Pacientes que tienen problemas de nervio central, pacientes con, ¿qué te digo? Pues que saturno el sensorio, ¿no? Mejor no ponerles, general de frente. El problema de la anestesia regional en ancianitos, en personas mayores de 70 años sobre todo, es lo que se llama, los cirujanos estén viendo otro, pongan la regional. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces cuando le ponemos la general, hacen lo que se denomina el trastorno cognitivo postoperatorio. Es decir, el pacientito le pone general, lo operan y de pronto, pues, cuando se despierta no conoce ni un familiar, no se acuerda de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 5 días y el paciente ya empieza a aterrizar, empieza a acordarse de todos. Entonces, para evitar eso, los cirujanos pónganle mejor una regional, ¿no? Son alternativas. Es lo mismo, pero está en inglés. Esto lo dejo para que lo realicen en la casa, ¿no? Efectos adversos. Eso es lo último, creo yo. Lo más frecuente en desbloqueo de efectos adversos es retención urinaria. Una pregunta. ¿Cómo se llama tu compañero? Axel, ¿cuál es la diferencia principal entre una raquidia y una epidural? Que hemos revisado ahorita, así que te sobre. Bueno, la raquidia, el epidural es más que todo para embarazadas mencionadas. Ya. Y la raquidia, bueno, no abarca tanto, ¿no? O sea, no llega tanto. Creo que es al revés, ¿no? Porque las dos son para gestantes, ¿ah? Porque ya. Entonces, la retención urinaria es un efecto adverso frecuente, sobre todo si usan morfina o opioides, ¿no? El paciente puede tener retención urinaria, pero generalmente los pacientes que se operan de cirugías mayores están con sonda Foley, entonces no va a haber mayor problema. La cefalea y hipotensión, sí, si es que ha habido una función de paciente susceptible y hay una cefalea por función dural por función de la dura madre. Intoxicación de pacientes locales también es un efecto que se puede ver. El dolor de espalda es relativo, porque muchas veces las gestantes, como tienen una hiperlordosis por la gestación de 9 meses, cuando nace el bebé, ya esa hiperlordosis vuelve a su sitio y se empieza a dolerles. Entonces, ¿qué pasa? Yo he escuchado que los ginecólogos dicen, no, que eso es por la epidural, no es así. Muchas veces ponemos epidurales para lumbalgias, entonces se contradicen ellos mismos, ¿no? Entonces, es un dolor muscular, básicamente. No es que sea por la epidural, a menos que hayas perforado una vértebra, que eso no pasa, ¿no? El riesgo de infección siempre es latente. Por eso es que nosotros cuando hacemos bloqueos tenemos que utilizar doble guante. Un guante para hacer la limpieza, la asepsia de la zona, quitamos el guante, y la otra para cargar drogas y ponerle epidural o raquidia. Siempre la asepsia es importante.
¿Ya? Neurotoxicidad también se considera, ¿no? La dosis y la vascularización del área infiltrada. Todo eso tiene que ver con eso. Lo otro ya son generalidades en realidad, ¿no? Pero lo más frecuente es lo anterior. Ese es un tema importante, pero básicamente la cefalea postpuncional depende mucho de la paciente, depende mucho de la técnica. Por ejemplo, si tú dices, tengo una aguja súper delgada, pero como ha estado difícil la espalda, haces 10 punciones, entonces por ahí siempre hay un tema de posible cefalea postpuncional, ¿no? La edad, el sexo, la mujer es más proclive a hacer este tipo de eventos, el hombre no. Menores de 40 años también es más frecuente, ¿no? Pacientes con antecedente de migraña, con esos temblamos, ¿no? Porque cuando es migraña mejor le pongo general, porque vaya a ser de que por ahí se le active y va a decir que es culpa de la anestesia regional, ¿no? El tipo de aguja también es importante, ¿no? Y la técnica en realidad. Y eso es para terminar, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta la edad del paciente, la cirugía por la cual se va a hacer el procedimiento, el sitio de la inyección, la concentración, el volumen, y siempre aspirar. Cuando uno aspira un catéter o la aguja epidural para ver si estamos, siempre tiene que ser suavemente. Y muchas veces he visto yo de que dejan al paciente solo. Vamos a ver acá. Dicen, le puse una epidural, no pasa nada. No. Las principales noticias que ustedes ven de liposucciones en la calle, que han habido problemas de paro cardíaco, muerte, ha sido porque, y eso está documentado, entre nosotros los anestesiólogos no nos leemos las manos en realidad, sabemos lo que pasa, es porque le puso el epidural y se fue. Y lo dejó al cirujano operar. No lo monitorizó, no le puso ni electrodos, no, yo soy perfecto en epidurales y no pasa nada, le pone y después, oye, la sangre está oscura, llegó y está muerta ya. Eso me pasó hace muchos años con un residente, ¿no? No menciono su nombre, ¿no? Pero estaba en tercer año, ya todopoderoso él, decía ponía epidurales y me pidió permiso para irse a poner su anestesia epidural en la calle. Esto es un problema, digo, ¿no? Le pregunto, ¿y qué tal te fue? Bien, me dice. ¿Y tú llevas tu maletín con tu laringoscopio, llevas oxígeno, alguna droga? No. Mis epidurales son perfectas, me dijo. A los 2 años salió en el periódico. Estaba en la cárcel ya. Sí, se le murió una paciente. Y el nombre clarito salió en el trómetro. Entonces no es un juego, ¿no? La epidural, como todo procedimiento anestésico, requiere monitoreo. Tienen que pasar 10 cosas al mismo tiempo con un paciente que hace anestesia para que haga paro. Si tú vas solucionando cada cosa, no va a pasar nada. Pero si lo dejas solo, obviamente sí, ¿no? Esto también lo hemos visto. Y esta es la primera parte de las tantas que nos faltan ver todavía. ¿Cómo sabe cuántos centímetros de el catéter en el libro? El catéter tiene una distancia, tiene marcas. 4 marquitas, 20, 3, 15, 2, 10 y tú vas calculando. Normalmente el espacio epidural a la piel son de 6, 8 centímetros. Con que pase 12 centímetros de la anestesia de la catéter epidural, yo ya estoy en el espacio. Yo máximo pongo a nivel lumbar, pongo 12, 15 a nivel lumbar y 12 a nivel torácico, viendo las marcas. Con eso me doy cuenta. Si pones más, por asegurarte según tú, puede formarse un nudo adentro y ya no lo vas a poder sacar. Sí. Y entonces me parece que tiene casi que ver una operación. Yo he visto una vez, a mí no me pasó gracias a Dios, pero he visto que una vez tuvieron que hacer la minectomía. La minectomía, o sea, abrirla con la vértebra y sacarla. Obviamente todo lo pagó el anestesiólogo en la clínica, ¿no? Toda la cirugía, todo. Sí, sí se puede dar, pero es bien raro, pero se da. También he visto en la clínica, a pesar de que es clínica. ¿Cómo darme cuenta de que no me pasa? O sea, ¿cómo sé que la distancia Lo acabo de contestar. No, dijo 20 centímetros. Sí. Pero dijo que dependía de la marca. No, dependía de la marca o sea, todo catéter, sea Brown, sea chino, sea, porque tiene unas marcas universales. 4 marquitas 20, 3 son 15 y 2 son 10 y va bajando. Entonces tú vas entrando,
Primero metes todo el catéter y vas calculando, ¿no? Y lo dejas ahí. Porque el catéter también migra hacia afuera y migra hacia adentro. Pero más migra hacia afuera, tiende a salirse. Entonces uno pone 15 porque sabe que se va a salir. Si no vas a dejar 2 o 3 días, mejor ponerle 15 centímetros, porque cuando tú lo vas a revisar otro día, ya está en 13. Y va saliendo, tiende a salir. Pero no vas a ponerle 20, pues, porque esos 20 se dobla y no se hace nudo. Ahí viene el problema. A veces sale, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Cuando, por ejemplo, tenemos analgesia de parto, le decimos a la enfermera, puedes retirarle, pero si hay resistencia, nos avisas. No puede, si ve que está para difícil de sacar, le digo, no lo saques, lo sacamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le decimos a la que haga esto, cosa que abre los espacios. Y sale, que ponga así, que se agache, que haga joroba. Y eso abre el espacio y sale. Si a pesar de eso no sale, ya resonancia o tomografía, pero como es el catéter. Porque puedes desgarrar toda la dura madre y eso es una desgracia. Si con un agujerito que le pones hace cefalea, con un desgarro, horrible. Sí, tener cuidado con eso. Doctor, Dime. si uno quisiera hacer la epidural y se pasa, solamente tendría que sacar y poner en otro lugar o no. Buena pregunta. Cuando tú pones una epidural y te pasas a la Duramar y sale el líquido cefalorraquídeo por una epidural, Se cancela. fijo es cefalea por función dural. Porque el grosor, porque sale a chorro, sale, hasta te moja, ¿ya? Porque está sentada. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Yo saco la epidural y más abajo pongo una raquídea. Pero yo tengo que poner paciente con función advertida, historia, en la ficha. Paciente con función advertida de dura madre con catéter con aguja epidural, número tanto. Al segundo intento, primer intento, tercer intento. Cosa que cuando el paciente va a recuperación, todavía no tiene dolor de cabeza, eso va a tener a las 24 horas. Ya saben qué es lo que ha pasado. Pero yo puedo poner una raquídea y con eso ya estoy como dándole anestesia, no pasa nada. Si sabemos que va a tener dolor de cabeza, no se puede dar un medicamento. En teoría, las guías dicen de que para una cefalea postfuncional el tratamiento es terapéutico, no es profiláctico. ¿Ya? Pero estamos en el Perú, estamos en Perulandia. Hay colegas que cuando tienen ese problema en la clínica, yo he visto, y los he ayudado inclusive, se les perfora y yo tengo que sacarle la sangre al paciente y ellos ahí mismo, más abajito, le ponen el parche hemático de frente. Y ya no pasa nada. Pero las guías no dicen eso, pues no les pasa nada, o sea, ya con eso solucionaron. Entonces, cuando un paciente tiene cefalea por función dural, se le puede dar derivados de ergotamina, se le puede dar líquidos abundantes para que se supone que la teoría es de que hay pérdida de líquidos cefalorraquídeo. Y eso hace que las estructuras que están flotando se traccionen y eso produce dolor de cabeza. Entonces hay que darle Coca-Cola, cafeína, café, por un día completo que esté echada en la cama y viendo cómo va, ¿no? Y con eso mejora. Gravergol, porque va a tener náuseas, y con eso mejora. Pero si con eso no mejora y tiene dolor de cabeza, le pongo parche hemático. No se cura inmediatamente, el 90% se cura. Entonces es una alternativa. Ya cuando estén los que estén conmigo en la menara vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer una propósito para que vean. Recuperación, curva, también está esto es importante. Recuperación también es una parte que manejamos los anestesiólogos, para que vean. Manejamos consultorio, evaluación preoperatoria. En el Perú, en el Almenara tenemos consultorio, o sea, un anestesiólogo va todo el día a hacer evaluaciones en un consultorio con su computadora, con acceso al laboratorio y ve a cada paciente que se va a programar. Si el anestesiólogo no le da pase, no se lo opera. Entonces, por otro lado, tenemos URPA, o PACU, ¿no? En inglés, Post Anesthetic Care Unit, ¿no? Entonces, soy la parte cuando yo ya al paciente lo anestesié, terminó la cirugía y yo lo mando a recuperación. Hay otro anestesiólogo, otro equipo de enfermeras, monitoreo, y lo que buscan ellos es de que el paciente ya vaya a su piso en un término de 2 horas sin dolor, sin alteraciones hemodinámicas, sin alteración de medio interno y que esté tranquilo, como ingresó. Es recuperación. Entonces, todos los hospitales deberían tener recuperación. Pero ustedes van a ver que recuperación es un lujo para algunos lugares. Entonces, en otros lugares que no son adecuados, el anestesiólogo pone su anestesia, lo lleva a un ambiente que es recuperación y el anestesiólogo pide su cirugía y cada cierto tiempo tiene que ir a verlo. Eso no está bien. Porque en ese tiempo el paciente puede hacer depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, arritmia, estás haciendo tu anestesia en otro lado y te avisan cuando estás muriéndose ya. Eso está mal.
Entonces, recuperación es un lugar muy importante en todo hospital, porque a veces pasa, hemos tenido cesáreas que estaban muy bien, que el cirujano dice, útero contrajo muy bien, y se aflojó en recuperación. Tiene que volver a entrar a la sala. ¿Quién avisa eso? ¿Quién avisa eso? Perdón, el médico que está en recuperación. Te lo trae y dice, está que se choca y tienes que operar. Entonces, recuperación tiene que ver con el paciente operado, ver cómo llega, sacar las mejores condiciones, ¿no? La escala de Aldrete, que la vamos a ver, y criterios de ingreso de Aldrete y alta, ¿no? O sea, tiene que ver todo en el postoperatorio. Por eso es que anestesiología es medicina perioperatoria, pre, intra y post, ¿no? Eso para que tengan de referencia. Entonces, básicamente, el tiempo de traslado recuperación tiene tiempos, tiempo de traslado, llegar el paciente, ¿no? Y el alta. Depende mucho del anestesiólogo que esté en recuperación, ¿no? Cuando el paciente llega a recuperación, todo un equipo se acerca con el anestesiólogo, ven funciones vitales. El anestesiólogo que da la anestesia tiene que informarle imprevistos, eventos adversos, problemas que han habido, y el anestesiólogo lo recibe. Entonces, el anestesiólogo que estaba en sala ya le deja el de recuperación y ya hasta ahí terminó mi función. Ya se encarga el otro. Si hace paro ahí, ya es del otro anestesiólogo, no es mío. A pesar de que soy mi paciente, ¿no? Pero para que vean cómo es la... Entonces, el anestesiólogo de recuperación se encarga de ver que no haya sangrado, que las funciones vitales estén normales, de que no tenga náuseas ni vómitos, complementar el manejo del dolor, etc. Entonces, el paciente tiene que salir de ahí como ingresó, pero operado. El monitoreo es muy importante en recuperación. Yo considero un poquito tan o igual de importante que en sala. ¿Por qué? Porque es un paciente que está emergiendo de la anestesia, que puede vomitar, que puede chocarse, que puede hacer un paro, que inclusive son pacientes que vienen con comorbilidades a hacer operaciones, pacientes hipertensos, diabéticos, no controlados, trastorno del sensorio, tienen que manejar ellos, todo ese tipo de pacientes. Entonces el monitoreo debe ser igual que en sala. Tiene que tener presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, vía central, MIS, tiene que tener todo, para que puedan monitorizar lo que nosotros estamos dejando. El alta es muy importante, ¿no? El alta es ya el paso del paciente de recuperación a su piso. Eso significa que ya está tranquilo, ya no está intubado, ya no está con efectos residuales del anestésico, ya está sin dolor, le hace un AGA y está corregido, está despierto, responde órdenes. Entonces, ya es un paciente que va a su piso para estar ya sin monitoreo. Esa es la función de recuperación. ¿Y qué tiempo tienen para esto? Mínimo 2 horas. Máximo lo que el paciente necesite. A veces se quedan 6, 8, 10 horas, ¿no? A veces tienen que reintubarlos en recuperación porque el paciente hizo depresión respiratoria, quiso vomitar y tienen que intubarlos. A veces tuvo que regresar a la sala y todo se altera. Pero recuperación tiene que estar al tanto de eso. Si ustedes, no quiero que ustedes me respondan mal si alguien les pregunta, ¿y quién está a cargo de recuperación? ¿Enfermería? No, recuperación es anestesiólogo. Enfermería apoyan, también ellas apoyan, también hacen sus fichas ellas de recuperación, nos apoyan, pero recuperación es un área del anestesiólogo. En otros lugares, que no me parece por hacer las cosas más económicas, lo hace el médico general. O sea, yo no desprecio un médico general porque yo soy un médico general, pero el médico general no tiene conocimiento de todo lo que hemos hablado. O sea, lo que ustedes les comento ahorita, en nosotros se van a olvidar. Van a trabajar en una clínica como recuperación, se le va a pasar muchas cosas, y eso yo lo he visto. Una paciente para una septoplastía, todo bien con ella, yo se la dejé era una clínica particular, se lo dejé al de medicina general sentada. Semisentada, ¿por qué? Porque tiene coágulos para que vaya botándolos, ¿no? Y yo le dije todavía, déjela así nomás porque está posible postoperada de una septoplastía y tiene coágulos. Me miró, malcriado todavía, la recibe y yo clarito escucho cuando me siento en mi sala, échala, está tranquila. La echaron y el coágulo se le fue para la vía aérea. ¿Quién la tuvo que reanimar? Yo. El otro mirando nomás. Entonces le dije, ya salió todo, tuve que sacar el coágulo, ventilarla, todo salió. Y ya yo tuve que manejarla, pues ya
¿Por qué? Porque no, o sea, eso es importante. Recuperación por anestesiólogos y en algunos casos por intensivistas. En Brasil, por ejemplo, el intensivista es el anestesiólogo también, ¿no? Sí, o sea, igualito. Entonces, el alta es importantísima porque supone que tiene que estar el paciente como entró a sala. ¿Ya? La recuperación de la almenara, por lo menos en el 5º piso, entran pacientes de obstetricia, de traumatología, de urología, pediátricos, neonatos, todo entra ahí. Y tienen que hacer un flujo constante porque si no se llena la recuperación. Tiene 8 camas que tienen que fluir, tienen que ser rápidamente de alta, ¿no? Y depende pues del movimiento del día, ¿no? Un sábado, un domingo, obviamente es menos el movimiento, ¿no? El monitoreo, lo hemos mencionado, ¿no? Básicamente, lo más complicado en este caso es hacerle la línea arterial, ¿no? Pero es un hospital de trabajo donde todo el mundo hace arteriales y el monitoreo tiene que ser completo. Cardiografía de intubado, temperatura, línea arterial, diuresis, etc., ¿no? Este es un paciente que sale de operaciones, ¿no? Que está en ventilación mecánica, tiene un ventilador que es diferente al de sala de operaciones, tiene monitoreo, tiene drogas, tiene todo para cualquier eventualidad recuperarlo, ¿no? Así están las camas de recuperación, al menos en la almenara son así, ¿ya? Tiene su ventilador, su portazuelos, cada uno tiene un monitor. Y antiguamente, y miren cómo es, había un monitor principal donde veíamos todos los monitores de cada paciente. Entonces, bradicardia, cama 4, pone atropina. Hipotenso, cama 6, ponle Fortil. Y es más dinámico. Aquí tienes que acercarte a ver cada monitor, ¿no? Toda área debe tener un desfibrilador. Recuperación, desfibrilador, sala de desfibrilador, ¿no? Cirugía de desfibrilador. ¿Por qué? Porque nadie está exento de un evento de ese tipo. Este es un coche de paro, ¿no? En el coche de paro tenemos pues desfibrilador, en cada cajón tenemos drogas de reanimación y al costado tenemos el resucitador manual Nuambu y tenemos todo para llevar el coche y ayudar al paciente, ¿no? Estas camas son las clásicas camas de traumatología. Así son de traumatología porque ponen ahí, tienen que subirle la pierna, todas esas cosas que hacen ellos, ¿no? Entonces es una visión de nuestra recuperación a lo largo, ¿no? Así son los pacientes. Pues es un día complicado, todo está lleno. Y hay que estar al tanto de cada paciente, vomitó este paciente, está con dolor, aquí se quedó dormido. Entonces, recuperación no es un juego, es un lugar bien complicado, ¿no? Yo no hago recuperación, en la clínica sí, pero acá en el hospital no, porque hay un grupo de anestesiólogos que solamente hacen recuperación, hacen guardias, turnos y están ahí permanentemente. Yo hago sala. No me aburre la recuperación a mi policía. ¿Ya? Entonces, un ejemplo típico de un paciente complicado es paciente neuroquirúrgico, ¿no? En el cual hay que tener mucho cuidado porque al ser operado el cerebro puede sangrar. Y al ser el cerebro un lugar bastante pequeño y bastante pues, cerrado, puede hacer pues, algún tipo de edema cerebral, un sangrado y enclavarse y morir. Entonces, en estos casos, siempre el ingreso tiene que ser bastante minucioso, sobre todo pues, en la entrega del paciente. El anestesiólogo que da la anestesia tiene que informarle de cada evento que ha sucedido al anestesiólogo de recuperación, darle la ficha de anestesia y comentarle todo lo que ha hecho, desde el balance, de cómo fue la inducción, bien era difícil, alguna intercurrencia en el operatorio, sangró, no sangró, le puso sangre, está con inotrópico, vasopresor, le puso central, le puso AT, todo eso tiene que informar. Entonces demora 5 minutos y le das toda la información. Ya una vez que lo ha recibido, ya el anestesiólogo de recuperación ve todo eso, nivel de conciencia, función motora, función pupilar. Le dice, pues acá está con miriasis, ¿ah? Sí, estaba con miriasis, o sea, sí llegó, ¿no? Entonces, todo eso tienes que ver. El neuromonitoreo o sea, yo les menciono el neuromonitoreo de recuperación porque si me pongo a hablarles de traumatología, cada paciente es distinto. Pero yo considero que el monitoreo de recuperación de un paciente que se ha operado de neuroanestesia, neurocirugía, es el más complicado. Porque ese paciente puede enclavarse. O sea, tú lo ves bien y de pronto comienza a sangrar internamente, pierde estado de conciencia. Si el anestesiólogo de recuperación no tiene experiencia, se está durmiendo. Dice, no, uno que tiene experiencia, tomografía de emergencia, lo bajan, se está enclavando, a sala y lo salva. Entonces es importante ver todo esto, ¿no? Tipo de cirugía que hay en neurocirugía, hacemos de manera de todo.
abscesos, hematomas, tumores cerebrales, MAB, neuronioscopía, clipaje. Los más complicados es fosa posterior. ¿Una pregunta? No. Ah, ya. Fosa posterior. Fosa posterior es, inclusive ya se ha estipulado de que no se deja recuperación, se baja de frente a la UCI y neurocirugía. ¿Por qué? Porque son pacientes que inmediatamente que son operados tienen que hacer tomografía de control y tenerlos bien sedados, porque el sangrado que hay en fosa posterior, por muy pequeño que sea, con el espacio tan pequeño que hay, el paciente se enclava y se muere. Tiene que estar ahí un monitoreo súper especial, ¿no? Los monitoreos que hay no invasivos es lo que vemos nosotros, ¿no? Cómo está el estado de conciencia, pupilas, respuesta motora. Un paciente intubado no va a saber esto, pero un paciente que sale de una cirugía regional, anestesia regional, sí. Invasivos, PVC, línea arterial, ventilación mecánica y camografía. La escala de Ramsay, esa es la escala de sedación, ¿no? El nivel normal es entre 2 y 4. O sea, es un paciente que tiene que estar, para que le den de alta de recuperación, cooperador, ¿no? Orientado y tranquilo. Eso es lo adecuado, ¿no? Porque si vamos a ir más abajo, este paciente que está planchado, ¿no? En cambio, entre 2 y 4 es un paciente pues, que está saliendo de la anestesia, ¿no? Entonces, en recuperación hay, ¿cómo se dice?, unas fichas que llenan las enfermeras y van diciendo con qué Ramsay llegó el paciente, con qué grado de sedación. Y van haciendo cada hora cómo va saliendo, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente está sedado muchas horas, dicen que está pasando algo por acá, ¿no? Pero generalmente el paciente llega con un nivel 5, va subiendo a un nivel 3, ¿no? No queremos que llegue a un nivel 1 porque está ansioso, pero sí a un nivel 2, con eso ya le dan de alta. Es lo mismo, pero aquí básicamente ya tiene un nivel de sedación ya con nombre. Por ejemplo, un paciente que está despierto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Pero que esté tranquilo, ¿no? No ansioso, agitado, ¿no? Generalmente solo es en niños, en adultos no. Anestesia general, el paciente no responde a nada. Viene intubado, viene súper planchado. Es un paciente que a veces la cirugía acabó antes de tiempo y sigue con relajante muscular, con opioides. Y por ese motivo, pues, va a recuperación a recuperarse de la anestesia. Es decir, a que pase el efecto del hipnótico, a que pase el efecto del opioide, a que pase el efecto del relajante muscular. Y recién ahí, en la sesión de recuperación, lo extuba y lo evalúa 2 horas más y lo manda a su piso. O sea, eso también puede pasar. O sea, no necesariamente en recuperación yo le dejo un paciente extubadito, bonito, no, para que ellos solamente monitoricen funciones vitales y lo manden a su piso, no. Yo a veces mando pacientes que por el tiempo operatorio de 8 o 10 horas no lo puedo extubar en sala porque no se va a despertar hasta dentro de 2 horas, entonces lo mando a recuperación, le aviso primero. Tengo un paciente que lo han hecho una cirugía y a las 8 de la mañana estamos sacando 7 de la noche, entonces preparo ventilador. Prepara el ventilador, lo recibe, ven mi última droga que le he puesto, la hora, y ya calculan ellos y ellos lo extuban. Entonces, es otra opción que ellos tienen, ¿no? Esto básicamente para ver el nivel de conciencia, ¿no? En pacientes generalmente que están ya despertando de la anestesia, en pacientes que salen de la extubación o en pacientes que de repente le hemos puesto anestesia regional y los hemos sedado porque estaban muy ansiosos. Estado de conciencia. El nivel de conciencia, ¿no? Eso tiene que ver con diferentes estados en el paciente está sometido a un ansiolítico, ¿no? Le pongo midazolam porque estaba muy ansiosa la cesárea y de pronto tengo que ir viendo cómo está, ¿no? A veces pasa de que la cesárea pues se demoró mucho y la anestesia empieza ya pues a salir de la anestesia, hay que ponerle más opioide, hay que dormirle un poquito, combinarla, ¿no? Y así tiene que llegar el paciente a recuperación para que ellos lo vayan recuperando y viendo cómo está evolucionando, ¿no? Entonces el Glasgow tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y sobre todo pues evitar informar si hubo algún momento en el acto operatorio de hipoxia, porque a veces pasa que se puede desconectar el tubo, tuvo hipoxia, no lo pudieron intubar en el tiempo adecuado, hizo hipoxia, hipotensión, sangró demasiado, ¿no? Alteraciones hidrosalinas que son básicamente a través del AGA, o hematoma o edema cerebral que se ve porque el cirujano dice, ¿sabes qué? Está que sale el cerebro. Hay que poner sustancias hipertónicas, mejorar la ventilación para que eso pase. Todo eso hay que comentarle al anestesiólogo, ¿no? En la función motora, básicamente la hacemos nosotros cuando usamos ese regional, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? Para ver si ya mueve las piernas, ya puede pasar a su piso, etcétera, ¿no? Y en neuroanestesia,
si el paciente ha hecho un tipo de paresia por la cirugía. O sea, llegó muy bien, pero al sacar el tumor hizo una lesión y hizo paresia o paraplegia. Entonces ya con eso ya hay que informarlo, ¿no? Postura de decorticación, bien cómo están las manos, y postura de sedación. Función pupilar es importante mencionarla, por ejemplo, en cirugías de cerebro, el pacientito a veces hacen lesiones y hacen midriasis bilaterales, tener en cuenta eso, ¿no? Eso ya es básicamente ya de la especialidad de neurocirugía, ¿no? A qué nivel está la miosis, la midriasis, pero básicamente si el paciente entra a recuperación, si entra a sala con función pupilar normal y sale con una alteración a nivel después de la cirugía, eso hay que informarlo. Y es acto quirúrgico, ya no es de la anestesia básicamente, ¿no? Función respiratoria es importante, sobre todo pues en neurocirugía, que ellos trabajan en esa zona. Hay una lesión a nivel del bulbo, el paciente no va a respirar espontáneamente, va a quedarse intubado un buen tiempo. Y funciones vitales en general, ¿no? Esto es lo que tenemos que monitorizar. Entonces, un punto importante que lo vamos a hablar después rápidamente es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica la utilizan en recuperación. Para empezar, no todas las recuperaciones tienen ventilador mecánico. Almenara, Revaliatis, Abogal tienen. Angamos tienen. Y las clínicas grandes tienen. Pero recuperación con ventilador, solamente los que he mencionado. La mayor parte de las clínicas en su recuperación no tienen ventilador, porque les es más práctico y más económico al paciente que esté intubado mandarlo a la UCI, que te cobran creo que 800 soles el día. Entonces, en Almenara tenemos recuperación con ventiladores. Llevan intubado, lo manejan ahí, lo extuban y ya no llegan a la UCI, salen normal. Pero si hay un paciente que tiene que ir a la UCI, va a la UCI sí o sí. En la clínica no, como no tienes ventilador de recuperación, de frente a la UCI, que es un gasto más para el paciente, ¿no? Pero la ventilación mecánica básicamente es un aparato que al paciente le da ventilación asistida el tiempo que requiera hasta que sea extubado, ¿no? En cuanto a la sedación en ventilación mecánica, es importante que el paciente esté sedado, porque si tú no lo sedas, no lo analgesias, no lo relajas, va a estar luchando con el ventilador y eso puede producir barotrauma a nivel pulmonar, ¿no? Cuando le ponemos o cuando un paciente va a ventilación mecánica, en un postoperatorio inmediato de tumores cerebrales grandes, ¿no? o fosa posterior, ¿no? O un paciente pues que viene con un traumatismo vertebromedular alto en lo cual pues no va a poder ventilar espontáneamente. O un paciente que tenga pues una patología que no le permita respirar, ¿no? Un edema agudo de pulmón, ¿no? Un paciente trasplantado pulmonar, por ejemplo, tiene que ir a ventilación mecánica. La programación básica es esta. Pero eso es básicamente esto de especialidad, ¿no? En general, un volumen tidal que se utiliza es de 8 a 10 centímetros mililitros por kilo peso, una frecuencia lo más fisiológica posible que es de 12 a 14, un PIB de 3 a 5, un FiO2 de 90 en general, y el modo ventilatorio más frecuente es asistido controlado, ¿no? Es un modelo. Hay diferentes maneras de setear al ventilador, dependiendo del paciente, de la patología o de la experticia o conocimiento del anestesiólogo que está en recuperación. Por ejemplo, yo prefiero ventilación controlada a presión control, ¿no? Pero eso depende de cada paciente. Cuando el paciente se le quita la ventilación mecánica, el paciente que llegó intubado, estuvo con un ventilador mecánico y dice ya puedo extubarlo, el paciente que ya respondió, ahora está despierto con el tubo, que dice sácame el tubo, ¿no? Tú ves que ha pasado horas de la relajación, está con una adecuada presión, adecuada frecuencia cardíaca. El PAFI, eso lo vemos por AGA. El AGA, que se le hace a nivel arterial, ver el PAFI, sale ahí clarito, 300, está adecuada ventilación perfusión, con un FiO2 de 0.35. Nosotros ventilamos con 0.21. 0.35 es lo recomendable, ¿no? Y no alteraciones en el AGA. Al fondo, ¿cuánto es el PAFI adecuado para estudiar un paciente? ¿Quién me dice al fondo? Están conversando ahí, que acabo de mencionar. ¿Cuánto es el PAFI para extubar un paciente? Que acabo de mencionar. ¿Saben? ¿Cuántos?
300, ¿no? 300, ya. Entonces, la fisioterapia es importante en el paciente neuroquirúrgico, ¿no? El patrón respiratorio son patrones que ustedes van a ver en el paciente que ya no está intubado, ¿no? Después, la presión arterial es importante, sobre todo mantener una presión arterial media de 90 en un paciente con problemas cerebrales que va a ser operado, porque eso tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral. Menor de 20, 90 de media, el flujo sanguíneo se altera, ¿no? Y la temperatura es importante mantener idealmente una temperatura entre 35 y 37 grados, por muchos motivos. ¿Por qué? Porque si el paciente está en hipotermia, en el caso de neurocirugía hay lo que se llama protección cerebral. Pero en caso de un paciente que quieras tú que despierte, va a demorar. La hipotermia hace que el paciente demore en despertar, ¿no? Pero en neuroanestesia, en neurocirugía, sí ayuda porque hace protección cerebral, como está mencionado acá. No salió esto ahorita. Ya, cuando hablamos del ritmo cardíaco y la frecuencia, como son órganos que tienen que ver bulbo raquídeo, el nervio vago tiene que ver con la frecuencia cardíaca, cuando hay una operación de neurocirugía, todo esto se altera. Y de manera indirecta te dicen, sabes que estás sangrando por esta zona, mejor vale ingresar, ¿no? La hipertensión, básicamente, tiene que ver con el sangrado, sobre todo. Un paciente que llega mal controlado a una cirugía, cualquiera que sea neuroquirúrgica, abdominal, ¿no? Próstata, por ejemplo, si esa presión no se controla, lo que pasa en la anestesia es que yo la voy a poder manejar intraoperatorio, porque todo lo que yo administro es vasodilatador, voy a estar tranquilo. Pero cuando salga la anestesia, en recuperación, la hipertensión va a hacer que todo eso sangre de nuevo y reingrese el paciente, ¿no? Y en neurocirugía es bien complicado que un paciente resangre, porque tiene que entrar a sala y ya generalmente el pronóstico va a ser malo, ¿no? Por eso todo paciente que entra a sala debe estar controlado con su presión. Si no, al final la cirugía va a resangrar. Las convulsiones son normales, bueno, no normales, pero en un paciente que se ha operado de cirugía cerebral van a aparecer. Por eso es que ellos les ponen anticonvulsivantes después del intraoperatorio, para que no pase esto. Y en recuperación tienen que diferenciar si estas convulsiones son típicas del acto quirúrgico o es porque se está enclavando el paciente. Ese es el gran reto que hay en recuperación, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es importante dentro de lo que es la irrigación cerebral, ¿no? Cualquier evento como estos que están acá, como es hipoxia, ¿no? Hipercapnia o hipocapnia o disminución del oxígeno, altera el flujo sanguíneo cerebral. Y eso genera, pues, isquemia, ¿no? Patologías que salen después en recuperación. Entonces, en recuperación, conclusiones es un resumen de lo que hemos conversado, ¿no? Básicamente, un colega en sesión de recuperación busca que el paciente salga de la mejor manera, es decir, con buena analgesia, con buen medio interno, que no haga convulsiones, que inmediatamente que baje su piso ya esté sin monitoreo, ¿no? Si tiene que ser reoperado, tiene que ingresar inmediatamente, o sea, darnos la alarma para que ingrese de nuevo, ¿no? Y generalmente, esto es importante, paciente con daño cerebral, con un EKG, un Glasgow menos de 8, no se puede extubar. Glasgow menos de 8, un paciente que ha sido sometido a anestesia, o a neuroanestesia, o neurocirugía, es un paciente que tiene que estar intubado, porque se puede regresar a sala y sobre todo protección de vía aérea. Generalmente salen así, ¿ya? Salen desconectados, salen con su DREN, este es un testigo de lo que está sangrando. Si se llena abruptamente, tiene que entrar a sala. O por lo menos, si ven que está llenándose de una manera no esperada, tiene que ir a tomografía. Pero eso tienes que darte cuenta, o sea, no es simplemente que llegó a recuperación, veo funciones vitales, le pongo para el dolor y se acabó, no. Tienes que ser observado, ¿no? La ALDRETE es la escala de recuperación post-sedación, ¿no? Donde tiene diferentes características, actividad, respiración, circulación, conciencia. Se hace un puntaje y el puntaje mínimo para que pueda ser dado de alta es de 8 puntos. Si todo esto suma 8 puntos, el paciente está de alta. Y este es es una evaluación que ayuda bastante porque si el paciente se complica en piso, tú le dices tranquilamente, bueno, el ALDRETE estaba 10, 12, pues no hay problema con el paciente, ¿no?
Básicamente la escala de Bromage es cuando trabajamos anestesia regional o raquidia epidural, ¿no? Para ver que no esté en bloqueo el motor, ¿no? Si es una escala de 1 o 2, básicamente esperamos 1 hora más hasta que pueda movilizar normalmente todo. Porque es incómodo mandar a un paciente a hospitalización, no puedo mover la pierna, no siento la pierna, se quejan. Entonces es mejor tener recuperación hasta que recupere todo y ahí se va a su piso. Así, ¿no? La escala de Ramsey que la mencionaba, de Bromage también, ¿no? Agitaciones. La escala de RAS, que no la usamos mucho, usamos más la de Aldrete. Y 10 minutos de descanso, ¿les parece? Vayan a comer algo porque está que se me duerme. ¿Sí?